Hay un país casi 5 veces más grande que México, pero que usa un solo uso horario. Un lugar donde hace 2200 años, cuando en América ni siquiera existía el Imperio Azteca, un emperador ya había unificado todo un continente, construido la muralla más larga de la historia de la humanidad, y enterrado junto a él 8000 guerreros de terracota a tamaño real, cada uno con un rostro diferente. Y la mayor parte de esa tumba todavía no ha sido excavada. El nombre China que usa todo el mundo viene de esa dinastía, Qin, que se pronuncia Qin. Pero eso es el pasado. ¿Y el presente? Este país tiene un sistema de trenes de alta velocidad de más de 50.000 kilómetros, cuando México no tiene ni uno solo. Aquí se paga con reconocimiento facial en las tiendas de conveniencia. Y construyeron un puente de más de 160 kilómetros, solo porque necesitaban llegar más rápido. En este lugar, los abuelos se levantan a las 5 de la mañana a practicar tai chi en el parque, mientras sus nietos están programando aplicaciones de inteligencia artificial hasta las 3 de la madrugada. La gente escribe caligrafía con pinceles milenarios. Y luego saca el celular para escanear un código QR y comprar un tazón de fideos en un puesto callejero. Y todo lo que crees saber sobre China, desde el buffet chino del fin de semana hasta la galleta de la fortuna después de la cena, no tiene nada que ver con China. La China de verdad es un universo. 1.400 millones de personas, 56 grupos étnicos, 8 tradiciones culinarias tan distintas entre sí que un cantonés y un sichuanés sentados en la misma mesa jurarían que vienen de 2 planetas diferentes. Y 60 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el tercer país con más en el mundo. Esto no es un país, es una civilización viva. Y si todavía no la entiendes, te estás perdiendo una quinta parte de la humanidad. Pero antes de entrar, veamos el panorama completo. 9.600.000 kilómetros cuadrados. El tercer país más grande del mundo, solo detrás de Rusia y Canadá. Se extiende desde el desierto del Gobi, árido y despiadado en el norte, hasta las selvas tropicales de Yunnan en el sur. Desde la meseta del Tíbet, el techo del mundo a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, hasta la costa de Shanghái mirando al Océano Pacífico. Pero hay algo muy curioso que necesitas saber de entrada. Si trazas una línea diagonal desde la ciudad de Hei, en el noreste, hasta Tengchong, en el suroeste, lo que se conoce como la línea Hu, descubrirás que el 94% de la población vive en la mitad oriental. La mitad occidental, montañas, desiertos, estepas y silencio. El país se divide en 4 grandes regiones. El norte, Pekín, Mongolia Interior, inviernos de 20 grados bajo cero y un viento que te corta la cara. El este, Shanghái, Hangzhou, Nanjing, el motor económico del país, bullicioso y moderno. El suroeste, Sichuan, Yunnan, Guilin, con paisajes que te dejan sin aliento, una cocina que te incendia la boca y los pandas gigantes. El noroeste, Xinjiang, el Tíbet, inmenso, salvaje y misterioso. 2 ríos definieron esta civilización. El río Amarillo, la cuna donde todo comenzó. Y el Yangtze, con 6.300 kilómetros de largo, el tercero más largo del mundo, solo después del Amazonas y el Nilo. El río que parte al país en 2 mitades, norte y sur, con 2 cocinas diferentes, 2 acentos distintos y 2 temperamentos completamente opuestos. Y estamos hablando de la única civilización en el planeta, con 5.000 años de historia continua, que jamás se interrumpió. Inventaron el papel, la pólvora, la brújula y la imprenta. 4 cosas que cambiaron la historia de la humanidad para siempre. Pero el dato más extraño de todos, China abarca el equivalente a 5 usos horarios. Pero todo el país usa uno solo, la hora de Pekín. Eso significa que en Xinjiang, a 3.000 kilómetros al oeste de Pekín, el sol puede salir a las 10 de la mañana. Y ahora entremos a la capital donde un emperador le prohibió al mundo entero poner un pie. Pekín, la ciudad donde, si te paras en medio de la plaza de Tiananmen y miras hacia el norte, verás la puerta del meridiano, la entrada a la ciudad prohibida
y te darás cuenta de que estás frente al palacio más grande del mundo. 980 edificios, 8.700 habitaciones. Construido a partir de 1420 bajo la dinastía Ming, 24 emperadores vivieron y gobernaron desde aquí durante 500 años. Y durante esos 500 años, ¿qué pasaba si una persona común ponía un pie adentro? La ejecutaban. Hoy, casi 20 millones de visitantes al año caminan por esos patios empedrados con dragones tallados que alguna vez estuvieron reservados exclusivamente para los pasos del Hijo del Cielo. Cuando te paras en el Salón de la Armonía Suprema, el lugar donde el emperador se sentaba en su trono, y miras ese mar de techos dorados extendiéndose hasta el horizonte, entiendes por qué creían que eran hijos del cielo. No muy lejos de ahí está el Templo del Cielo, una obra maestra arquitectónica donde el emperador rezaba para que llegaran buenas cosechas. Un edificio perfectamente circular, construido sin un solo clavo, con una acústica tan precisa que un susurro en un extremo se escucha con claridad en el lado opuesto. Pero el alma verdadera de Pekín no está en los palacios, sino en los callejones que llaman hutong, laberintos estrechos de ladrillos grises, donde un viejito juega ajedrez chino frente a su puerta, una abuelita seca chiles rojos en el techo, y el aroma de carne asada desde un carrito callejero se mezcla con el tintineo de las campanas de las bicicletas. Subirse a un rickshaw, perderse entre los hutong, tomar té en el patio de una casa centenaria, comerse unos dumplings hechos a mano por la dueña del lugar. Eso es el Pekín de verdad. En 2024, el eje central de Pekín, esa línea recta de 7.8 kilómetros que atraviesa el corazón de la ciudad, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y si te atreves a probar cosas diferentes, el mercado nocturno de Wangfujing te espera. Brochetas de alacrán frito y crujiente, estrellas de mar asadas y gusanos de seda doraditos. ¿Te animas? Pero Pekín es solo el comienzo. Porque justo en las afueras de la ciudad, hay una construcción más larga que la distancia entre la Ciudad de México y Buenos Aires. 21.196 kilómetros. No es una sola muralla, sino miles de tramos de muros, torres de vigilancia, fortalezas y trincheras, construidos a lo largo de varias dinastías durante 2000 años. Qin Shi Huang empezó la obra. La dinastía Ming la perfeccionó. Y el secreto que la mantiene en pie después de miles de años. Arroz glutinoso. Los científicos descubrieron que los albañiles de la antigüedad mezclaban harina de arroz glutinoso en la argamasa, creando una especie de pegamento biológico tan resistente que muchos tramos siguen intactos a pesar de terremotos y guerras. Hay varias formas de vivir la Gran Muralla. Mutianyu, a unas 2 horas de Pekín, está bien restaurada, con poca gente. Y tiene un tobogán para bajar. Así como lo oyes, te deslizas en tobogán desde la Gran Muralla China. Jinshanling es más agreste, con menos turistas, y puedes acampar en la noche sobre la cima de la muralla y despertar entre un mar de nubes al amanecer. Badaling es la sección más cercana a Pekín, perfectamente restaurada, pero en verano se llena hasta reventar, así que prepárate para hacer fila. Y el mito más famoso de todos, ¿se puede ver la Gran Muralla desde el espacio? Falso. Varios astronautas lo han confirmado. A simple vista, no se puede. Pero lo que no necesitas ojos para sentir es esto. Cuando estás parado en la cima de la muralla al amanecer, con la niebla envolviendo montañas que se extienden hasta el infinito y el viento frío colándose por las aspilleras donde alguna vez los soldados montaban guardia, recuerdas que millones de personas murieron construyendo esta obra. Y el silencio que se siente aquí pesa más que cualquier palabra. Si Pekín es el pasado, basta con subirse al tren de alta velocidad durante 5 horas para llegar al futuro. Shanghái, 27 millones de personas. La ciudad que hace apenas 30 años tenía su orilla este del río Huangpu, el distrito de Pudong, llena de campos de cultivo y bodegas. ¿Y hoy? Uno de los perfiles urbanos más impresionantes del planeta. La Torre de Shanghái, con 632 metros, el tercer edificio más alto del mundo, se retuerce hacia el cielo como una declaración de principios. Nosotros no perseguimos el futuro, nosotros lo construimos.
Pero la magia de Shanghái está en sus contrastes. Párate en la ribera occidental, el Bund, mira hacia Pudong, y verás el siglo XXI centelleando. Da media vuelta y encontrarás edificios Art Deco de la época colonial, bancos antiguos y relojes clásicos. La Shanghái de los años 30 sigue intacta. La antigua concesión francesa, con sus calles sombreadas por plátanos de sombra, cafecitos pequeños, librerías vintage. Caminar por ahí te hace olvidar que estás en China, hasta que escuchas a una abuelita en pijama comprando verduras a todo pulmón en shanghainés. Pero Shanghái realmente cobra vida cuando se pone el sol. El espectáculo de luces sobre el río Huangpu convierte ambas riberas en un mural de láser gigantesco. Un bar en la azotea del piso 87, con un cóctel en la mano, la silueta de la ciudad a tus pies, el viento acariciándote el pelo, y te das cuenta de que estás parado en la cima de una ciudad que nunca duerme. Las calles de comida nocturna bullen de actividad hasta las 2 o 3 de la mañana. Xiaolongbao, recién salidos del vapor, fideos estirados a mano y brochetas con especias que perfuman toda la cuadra. Y si tienes un día extra, tómate un tren hasta Wuzhen o Zhouyuan, pueblos de agua milenarios a 1 o 2 horas de Shanghái, con canales, puentes de piedra y faroles rojos reflejándose en aguas quietas como espejos. La gente los llama la Venecia del Oriente. Pero estos pueblos existían 1000 años antes que Venecia. De las luces de Shanghái, pasemos a la ciudad donde los pandas desayunan. El hot pot arde como volcán, y el tiempo se mueve más despacio. Chengdu, la capital de Sichuan, y probablemente la ciudad más fácil de querer en toda China. Por la mañana, te diriges al centro de investigación y cría de pandas gigantes, a unos 10 kilómetros del centro, y presencias algo que millones de personas solo han visto en video. Pandas bebé rodando por el pasto, trepándose a los árboles y cayéndose, peleándose por un trozo de bambú. Y mirándote con los ojos más redondos e inocentes del mundo. El panda es el símbolo nacional. Y aquí va un dato que pocos conocen. Todos los pandas del planeta, ya sea que vivan en el zoológico de Tokio, Washington o Madrid, pertenecen a China. Los demás países solo los piden prestados. Y gracias a décadas de esfuerzo de conservación, el panda pasó de estar en peligro crítico a vulnerable. Una de las historias de conservación más exitosas de la historia. Un consejo: llega temprano por la mañana, porque los pandas se duermen cuando hace calor. Al mediodía Chengdu te incendia las papilas gustativas. El hot pot de Sichuan, una olla de caldo rojo hirviendo a borbotones, con chiles y pimienta de Sichuan flotando por toda la superficie. Sumerges carne de res, vísceras, verduras, tofu, y te lo llevas a la boca. Entonces llega ese adormecimiento, esa sensación eléctrica que te atraviesa la lengua y los labios. Eso es la pimienta de Sichuan, una especia que no existe en ninguna otra gastronomía del mundo. Comer hot pot en Chengdu no es solo comer, es un ritual social. Igual que la carne asada en México, no vas a comer solo, vas a comer con la gente que quieres. Por la tarde, el ritmo de la ciudad se hace más lento. Te sientas en una casa de té donde la gente toma té, juega mahjong, platica y nadie tiene prisa. China es la cuna del té. La UNESCO reconoció la cultura del té chino como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y Chengdu es el lugar donde el té no es una bebida, es una forma de vida. Longjing de Hangzhou, puer de Yunnan fermentado, y entre más viejo más valioso, al que llaman el vino del té. Y por la noche, no te pierdas el cambio de máscaras de la ópera de Sichuan. Artistas que se cambian la máscara en una fracción de segundo, tan rápido que tus ojos no alcanzan a seguirlos, sin efectos especiales, sin tecnología digital. Pura magia transmitida de generación en generación. Chengdu está sobre la antigua ruta del té y los caballos, la legendaria ruta comercial que cruzaba las montañas desde Sichuan hasta el Tíbet. Y ese espíritu sigue vivo, pausado, cálido, y siempre con una taza de té esperándote. Del ritmo tranquilo de Chengdu, vamos más profundo, al alma de 1000 millones de personas. Para entender China, necesitas entender 3 corrientes de pensamiento que han moldeado el alma de más de 1000 millones de personas durante más de 2000 años, y lo extraordinario es que no se contradicen entre sí. El confucianismo,
La filosofía de Confucio, del año 551 a.C. No es una religión, es un código de vida. Respeto a los padres, reverencia al maestro, mantener el orden y siempre poner a la familia por encima del individuo. El confucianismo explica por qué los abuelos siguen viviendo con hijos y nietos, por qué el examen de ingreso a la universidad puede definir toda una vida, y por qué una cena familiar tiene el peso de un juramento sagrado. El taoísmo, la filosofía de Lao Tse, el yin y el yang. Wu Wei, actuar sin actuar. ¿Suena contradictorio? Pero observa cómo el agua pasa por la piedra. El agua no empuja la piedra, fluye alrededor de ella, y al final, la piedra se desgasta. Eso es el Tao, la medicina tradicional, el Feng Shui, la ceremonia del té, todo nace de ahí. El budismo llegó desde la India en los primeros siglos de nuestra era. Y China no solo lo adoptó, sino que lo transformó en algo completamente propio. El budismo zen es el producto de la fusión entre el budismo indio y el taoísmo chino. Y lo más fascinante, los chinos pueden seguir las tres corrientes al mismo tiempo. Se casan, según el confucianismo. Los funerales siguen el budismo, y la vida cotidiana se guía por el taoísmo. Nadie ve contradicción alguna. Pero quizás lo que llegó primero de China a Latinoamérica fueron las artes marciales. El Kung Fu, o Wushu, no es solo pelea, es filosofía de vida expresada a través del cuerpo. El templo Shaolin, ese monasterio legendario donde los monjes meditan y entrenan artes marciales desde hace 1500 años, sigue formando a miles de estudiantes cada año. Bruce Lee, un hombre pequeño que cambió la forma en que el mundo entero veía a Asia. Jackie Chan, un nombre que cualquier niño que creció en México, Brasil o Argentina conoce de memoria. Si alguna vez viste películas de Kung Fu en la tele cuando eras chico, esa fue la primera puerta por la que entraste a China. Y la caligrafía, el arte de escribir caracteres chinos con pincel de tinta, se considera el arte supremo. Cada trazo es meditación, cada carácter es una pintura. Pero si la filosofía es el alma de China, la gastronomía es su corazón. Y olvida todo lo que creías saber. Cuando dices comida china, un chino te va a preguntar, ¿de qué provincia? Porque no existe eso de comida china en general. Hay 8 reinos, 8 grandes escuelas culinarias, y cada una es un mundo aparte. Sichuan, picante y adormecedor. El hot pot rojo, el tofu mapo, el pollo kung pao. Ese adormecimiento de la pimienta de Sichuan no se parece a nada que hayas probado en tu vida. Cantón, delicado y fresco. El dim sum, ese arte del desayuno donde carritos con decenas de platillos pequeños pasan junto a tu mesa. Dumplings de camarón transparentes, siu mai de cerdo, bollos rellenos de yema de huevo salada que escurren oro líquido cuando los muerdes, patas de pollo guisadas con frijol negro. Los cantoneses comen dim sum como un ritual, despacio, con cuidado y siempre en familia. Shandong es el reino de los mariscos. Hunan tiene un picante seco, directo, sin el adormecimiento. Fujian tiene el Buda salta la barda, un guiso de decenas de ingredientes tan exquisitos que su aroma hace que hasta un monje rompa sus votos. Y están Jiangsu, Zhejiang, Anhui, cada escuela un universo propio. Y la gran división, norte y sur. Al norte del río Yangtze, fideos, dumplings, bollos al vapor, panes horneados. Al sur, arroz. Los del norte comen fideos con orgullo. Los del sur comen arroz por instinto. Los mercados nocturnos son donde la gastronomía china explota sin control. Huevos de té. Huevos cocidos en agua de té y especias, hasta que la cáscara se agrieta formando un patrón como de mármol. Bollos al vapor humeantes, con relleno de carne, de verduras, de frijol rojo dulce. Brochetas, carne de cordero de Xinjiang, chile en polvo, comino, humo, fuego y un aroma que se extiende por toda la calle. ¿Y las galletas de la fortuna? Esas que todos los restaurantes chinos en Occidente ponen en tu mesa al final de la comida. Fueron inventadas en San Francisco, probablemente por la comunidad japonesa. Los chinos ni siquiera saben lo que son. Pero si piensas que la comida china te queda lejos, recuerda que el lomo saltado y el arroz chaufa, 2 platillos emblemáticos de Perú, son 100% de origen chino. La palabra chifa
Viene del cantonés Shirfan, Sikfan, que significa comer arroz. En México, Mexicali tiene la comunidad china más grande del país. La gastronomía china ha estado a tu alrededor mucho más tiempo del que imaginas. Y si la gastronomía es el banquete de todos los días, espera a que todo el país celebre al mismo tiempo. El Año Nuevo chino es la fiesta más grande no solo de China, sino de toda la humanidad. 40 días. 9.000 millones de viajes internos. La migración más grande en la historia de la especie humana. Cada año, trenes atestados. Aeropuertos desbordados. Las autopistas se convierten en estacionamientos gigantes. Todo por una sola cosa: llegar a casa. Reunirse con la familia. En la Nochevieja toda la familia se reúne alrededor de una mesa enorme. Dumplings en el norte. Pastel de arroz glutinoso Niangao en el sur. Los sobres rojos, Hongbao, con dinero de la suerte, se entregan a los niños y a quienes aún no se han casado. Los fuegos artificiales estallan por toda la ciudad. Y las danzas del león y del dragón invaden las calles al ritmo de tambores ensordecedores. Pero China no solo tiene el Año Nuevo. El Festival de Medio Otoño. La noche de luna llena del octavo mes lunar. Cuando toda la familia contempla la luna y comparte pasteles de luna. Esos pasteles redondos y densos rellenos de pasta de frijol rojo, yema de huevo salada o carne de cerdo. El Festival del Bote del Dragón. Carreras de botes con forma de dragón por los ríos, mientras se comen songsi envueltos en hojas de bambú, en memoria del poeta Qu Yuan, que se arrojó al río hace 2300 años. El Festival de los Faroles. Al cierre de la temporada del Año Nuevo, miles de faroles rojos resplandecientes se elevan al cielo nocturno, transformando la oscuridad en una segunda vía láctea. Y Qingming, la fiesta de barrer las tumbas. Toda la familia visita las tumbas de sus ancestros, las limpia, ofrece frutas y quema papel de ofrenda. Si conoces el Día de los Muertos, cuando toda la familia recuerda a quienes ya se fueron con flores, velas y comida, entonces Qingming te va a parecer cercano, muy cercano. Dos culturas separadas por medio planeta, pero que comparten la misma creencia. La muerte no es el final, sino una continuación. Del estruendo de los fuegos artificiales y los faroles, entremos al silencio, porque la naturaleza de China te va a dejar sin aliento. Zhang Jiajie. Cuando James Cameron necesitó inspiración para las montañas flotantes de Avatar, vino aquí, y no necesitó agregar nada con la imaginación. Columnas de arenisca de más de 1000 metros de altura que se disparan hacia el cielo, con la neblina enroscándose a su alrededor como si de verdad estuvieran flotando. El puente de cristal de Zhangjiajie, de 430 metros, el más largo del mundo cuando fue inaugurado, cuelga entre dos acantilados, y tú miras directamente hacia el abismo de 300 metros, a través del piso de vidrio transparente. El elevador Bailong, el elevador exterior más alto del mundo, te sube 326 metros en menos de 2 minutos. Pero China no es solo Zhangjiajie, Guilin y Yangshuo, donde las montañas de piedra caliza kárstica emergen de los arrozales como gotas de tinta sobre papel de seda. Navegar en balsa de bambú por el río Li, el mismo paisaje que aparece impreso en el billete de 20 yuanes, deslizándote entre montañas reflejadas en el agua tan quieta que no puedes distinguir qué es real y qué es reflejo. Las montañas arcoíris de Zhangye Dangxia, arenisca multicolor en capas de rojo, naranja, amarillo y verde, como si alguien hubiera pasado una brocha de pintura directamente sobre la tierra. Huangshan, con sus 4 maravillas, pinos fantásticos, rocas caprichosas, mar de nubes y aguas termales. Parado sobre ese mar de nubes blancas al amanecer, entiendes por qué los chinos dicen, después de ver Huangshan, no necesitas ver ninguna otra montaña. Yu Sai Go, con lagos de agua cristalina que cambian de color entre jade y azul cobalto. El desfiladero del Salto del Tigre, el cañón más profundo, donde el río Jinsha ruge entre dos paredes de roca de 3000 metros de altura, trekking épico en toda la extensión de la palabra. Y más lejos aún, hacia el oeste, el Tíbet, el techo del mundo, el Palacio Potala asomándose entre las nubes a 3700 metros de altura. Pero esa es una historia que merece su propio video.
La naturaleza de China pertenece a un pasado milenario, pero lo que los seres humanos han construido en los últimos 20 años, eso pertenece al futuro, y todavía no estás listo para lo que viene. En 1978, Deng Xiaoping abrió la economía. En ese momento, China era uno de los países más pobres del mundo. El PIB per cápita no llegaba ni a $200. 40 años después, 800 millones de personas salieron de la pobreza, y un país agrícola se transformó en la segunda economía más grande del planeta. Ninguna nación en la historia moderna ha cambiado tan rápido, así como lo oyes. Y el símbolo más claro de esa transformación, el tren de alta velocidad. Más de 50.000 kilómetros de vías, la red más extensa del mundo. En 2008, China apenas tenía unos cuantos cientos de kilómetros. 17 años después, 50.000. Los trenes viajan a 350 kilómetros por hora. De Pekín a Shanghái, 1.300 kilómetros, en solo 4 horas y media. 4.500 millones de pasajeros al año. Y conecta al 97% de las ciudades con más de 500.000 habitantes. En infraestructura, China no juega con las reglas normales. El puente Danyang-Kunshan, 164.8 kilómetros, es el puente más largo del mundo. 7 de los 10 puentes más largos y 8 de los 10 más altos del planeta están en China. Sociedad sin efectivo, China se saltó las tarjetas de crédito y brincó directo a los pagos móviles. Alipay y WeChat Pay. Escaneas un código QR y compras lo que sea, desde un tazón de fideos en la banqueta hasta un departamento. La señora que vende fruta en la esquina, código QR. Y la buena noticia, Alipay ahora acepta tarjetas Visa y Mastercard internacionales. Pero, ¿el Internet? El gran cortafuegos. Facebook, Google, YouTube, Instagram, WhatsApp, todo bloqueado. En su lugar, WeChat para mensajes, Baidu para búsquedas, Bilibili para videos, Xiaohongshu para redes sociales. China no usa el Internet del mundo, construyó el suyo propio. Y Chongqing, la ciudad cyberpunk, donde el metro atraviesa literalmente un edificio de departamentos, donde entras por lo que parece la planta baja, pero en realidad estás en el piso 22, porque la ciudad está construida sobre montañas, y el complejo Hongya Cave, un edificio de 11 pisos incrustado en un acantilado, brilla por las noches como una escena sacada de El viaje de Chihiro. Pero detrás de los números y la tecnología están las personas, y te van a sorprender cuando las conozcas. La primera impresión al conocer a un chino es esta: no sonríen, no te hablan, no te abrazan, no te besan, solo un leve movimiento de cabeza, y a veces, ni eso. Si estás acostumbrado al abrazo latinoamericano, China te va a hacer pensar, no les caigo bien, pero espera, los chinos no son fríos, simplemente expresan el cariño de otra manera. Y cuando ya te consideran su invitado, esa calidez, créeme, no la vas a aguantar, te van a obligar a comer, y a comer más, y a seguir comiendo hasta que levantes las manos en señal de rendición, y aún así te van a poner otro bocado en el plato. Cuando salen a comer a un restaurante, se pelean por pagar la cuenta, literalmente, a veces jaloneando el recibo hasta que el mesero tiene que intervenir. ¿Te suena familiar? Es igualito al Yo invito, de México. La familia es el centro de todo. El confucianismo enseña que la piedad filial es la virtud más alta. Los abuelos no solo viven con la familia, los abuelos son el pilar. Muchas familias de 3 o 4 generaciones comparten el mismo techo. Mianzi, el concepto de guardar las apariencias, es algo que necesitas entender. Jamás dejes que alguien pierda la cara frente a los demás. Nada de críticas directas. Nada de rechazos frontales. Mianzi se parece mucho al quedar bien en México, pero en China es más profundo, más pesado, y gobierna prácticamente toda interacción social. China tiene 56 grupos étnicos. Los Han representan el 92%, pero las otras 55 minorías crean un mosaico cultural extraordinario. Los jóvenes están volviendo a usar el hanfu, la vestimenta tradicional, para tomarse fotos en los barrios antiguos, una tendencia que explotó en redes sociales.
Y algunos datos curiosos. KFC tiene más de 10.000 sucursales en China, muchas más que McDonald's. Y el carácter chino para hogar, K, es la imagen de un cerdo bajo un techo. En la antigüedad, tener cerdo significaba tener comida, y tener comida significaba tener un hogar. Ahora, la pregunta más práctica de todas, ¿cuánto cuesta? La buena noticia, China es más barata de lo que la mayoría piensa, sobre todo si comes y te mueves como la gente local. Imagínate tu primera mañana. Sales del hotel, te metes por un callejón estrecho y te sientas en un puesto de fideos en la banqueta. El dueño, un señor de unos 60 años, con delantal manchado y manos que enrollan la masa como si fuera magia, estira los fideos frente a ti. 2 minutos después, un tazón de fideos con res hirviendo, caldo espeso, cebollín picado finito y aceite de chile rojo intenso. ¿El precio? Menos de $2, más barato que un café en Starbucks. Dim sum para 2 personas, con el carrito pasando por tu mesa y tú señalando lo que se te antoje. De $10 a $15. Hot pot sichuanés para 4, con la olla burbujeando, carne de res, camarón, verduras, tofu, de $25 a $35, dividido entre 4. Cada quien paga menos de $10 por una comida que vas a recordar toda la vida. El metro, de 30 a 70 centavos de dólar por viaje. Cruzas la ciudad entera por el precio de un dulce. El tren de alta velocidad de Pekín a Shanghái, 1.300 kilómetros, entre $80 y $90 en segunda clase. Más rápido que el avión si le sumas el check-in y la espera. 3 niveles de presupuesto. Económico, de $30 a $50 al día. Comiendo street food, durmiendo en hostal, moviéndote en metro. Intermedio, de $80 a $150. Hotel de 3 o 4 estrellas, restaurantes, tren bala. De lujo, $200 en adelante. 5 estrellas, tours privados, alta cocina. Pero no pienses que todo es barato. La leche fresca cuesta más que en México. El queso, el doble. El vino importado tiene precios por las nubes. Y un café de especialidad en Shanghái, $6 o $7 la taza, al nivel de Nueva York. La regla es sencilla. Lo que China produce es asombrosamente barato. Lo que tiene que importar es sorprendentemente caro. Un tip: come en fondas locales, muévete en tren bala en lugar de avión y reserva en trip.com, la app de viajes más grande de China, disponible en inglés. Pero no sería justo quedarnos aquí, porque China, como cualquier lugar en este mundo, no es perfecta. Te despiertas en Pekín una mañana de enero, abres la cortina y no ves nada. No es niebla, es contaminación. El cielo gris y denso. La visibilidad a menos de 100 metros, y sientes que respirar cuesta un poco más de lo normal. No es así todos los días. Hay muchas mañanas de cielo azul cristalino, pero en invierno en el norte, la contaminación es real. Descarga una app de calidad del aire antes de ir. Lleva cubrebocas 95. El idioma es el reto más grande. Entras a un restaurante. El menú está todo en chino, sin fotos. El mesero no habla inglés. Señalas con el dedo, haces mímica, sonríes nervioso y rezas para que lo que acabas de pedir no sean vísceras. Fuera de las grandes ciudades, los letreros, las indicaciones del camión, todo está solo en chino. Las apps de traducción son tus salvavidas. Pero espera, Google Translate, bloqueado. Por el gran cortafuegos. Y este es el verdadero shock para cualquiera que llega a China por primera vez. Aterrizas, enciendes el celular, abres WhatsApp para avisarle a tu familia que llegaste bien, no funciona. Google Maps para buscar el hotel, bloqueado. Instagram para subir tu primera foto, bloqueado. YouTube, bloqueado. Necesitas un VPN. Y tienes que instalarlo antes de subirte al avión, porque una vez dentro de China, hasta descargarlo es casi imposible. Usa Apple Translate o Baidu Translate, que funcionan sin conexión y sin VPN. Las multitudes alcanzan niveles que jamás te has imaginado. Durante la semana dorada de octubre, la Gran Muralla se convierte en un río de personas. Filas de 2 o 3 horas, avanzando paso a paso, y en cada selfie aparece el hombro de un desconocido.
La ciudad prohibida limita la entrada a 30,000 boletos diarios. Y aún así se agotan con semanas de anticipación. La estafa del té es un clásico. Estás paseando por el Bund o cerca de Tiananmen. Una chica joven o un grupo de estudiantes muy amables se acercan. Hola, ¿de dónde eres? Estamos practicando inglés. ¿Nos acompañas a tomar un té? Piensas, qué amable la gente local. Los sigues. Un salón de té elegante. Té delicioso. Conversación agradable. Y entonces llega la cuenta. $200, $300. Y los estudiantes desaparecen. Regla de oro. Si un extraño en la calle te invita a ir a algún lado, di que no. Siempre. Las cámaras de vigilancia están en cada esquina, cada estación de metro, cada cruce. El reconocimiento facial funciona de manera generalizada. Es una realidad, no para asustarte, sino para que entiendas el país al que estás entrando. China no es perfecta. Pero, ¿qué lugar en este mundo lo es? Ya lo sabes. Ya te preparaste. Entonces, ¿cómo llegas? China está abriendo sus puertas más que nunca. La política de exención de visa se ha ampliado considerablemente. Muchos países ya están exentos de visa por hasta 30 días. Pero las políticas cambian con frecuencia. Así que revisa la página web de la Embajada de China en tu país antes de comprar tu boleto. Si tu país aún no tiene exención, necesitas visa tipo L de turismo, que se tramita por el sistema COVA. El proceso no es complicado, pero toma su tiempo. Formulario de solicitud, pasaporte, foto, itinerario, reservación de hotel. Presenta tu solicitud al menos 3 o 4 semanas antes. Otra opción. Tránsito sin visa por 144 horas, 6 días, disponible en muchas ciudades principales como Pekín, Shanghái, Cantón, Chengdu. Suficiente para explorar una ciudad a fondo. ¿Vuelos desde dónde? Desde Ciudad de México, con conexión en Los Ángeles, San Francisco o Tokio hasta Pekín o Shanghái. Tiempo total de vuelo, de 16 a 20 horas. Desde Miami o Los Ángeles, hay vuelos directos a Pekín o Shanghái, de unas 13 a 15 horas. La zona horaria. UTC+8, entre 13 y 14 horas de diferencia con México. El jet lag va a ser real, así que prepárate para 2 o 3 días de adaptación. Itinerario sugerido de 10 a 14 días. Pekín, 3 o 4 días. Para la ciudad prohibida, la Gran Muralla y los Hutongs. Tren bala a Xi'an. 2 días si quieres ver los guerreros de terracota. Vuelo o tren a Chengdu, 2 días. Tren a Shanghái, 2 o 3 días. Y si te queda tiempo, Zhangjiajie o Guilin, para la naturaleza, para moverte dentro del país. Tren de alta velocidad, con la app 12306 o trip.com. Metro, todas las ciudades grandes lo tienen, barato y eficiente. Didi, el Uber de China. Porque Uber no funciona allá. Para pagar, Alipay ahora acepta tarjetas Visa y Mastercard internacionales. Vincula tu tarjeta antes de llegar. Lleva algo de efectivo, unos 100 o 200 yuanes por si acaso. ¿Qué llevar? VPN, instálalo antes de subirte al avión. Adaptador de enchufe tipo A o I, APD traducción offline. Chip local de 4G o 5G, que compras en el aeropuerto. La mejor temporada, abril y mayo. Primavera, flores, clima agradable. Septiembre y octubre, otoño, hojas doradas, cielos despejados. Evita el año nuevo chino y la semana dorada de principios de octubre. Los precios suben, todo se llena, y conseguir hotel es una pesadilla. En cuanto a seguridad, China es muy segura. La tasa de crimen violento es muy baja. Ten cuidado con los carteristas en lugares concurridos y con la estafa del té. Y lleva siempre tu pasaporte original encima, la policía puede pedírtelo en cualquier momento. Y para cerrar, China no es un destino, China es una civilización a la que entras y que te transforma. Desde la Gran Muralla hasta los trenes, bala a 350 km por hora. Desde los pandas bebé rodando en el pasto hasta ciudades de 30 millones de personas que nunca duermen. Desde un tazón de fideos hechos a mano por menos de $2 hasta un bar en la azotea del piso 87.
Nosotros somos ruidosos, ellos reservados. Nosotros abrazamos y besamos. Ellos inclinan la cabeza. Nosotros medimos la vida en carcajadas. Ellos la miden en paciencia. Ninguna forma es mejor que la otra. Solo son diferentes. Y es precisamente esa diferencia lo que vale la pena cruzar 16 horas de vuelo para descubrir. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima Tierra por descubrir.